Básicamente ahora vamos a continuar con lo que vimos en la clase anterior. Lo importante es recordar lo del momento de inercia, ¿no? Esta cantidad que está asociada con la parte energética, ¿no?, del movimiento de rotación, y donde justamente, pues, si esta cantidad, momento de inercia, es mayor para un eje que para el otro, entonces para ese eje, cuando rote el objeto, va a tener más energía. Entonces, si recordamos, ¿no?, que la energía cinética de rotación, calculamos casi al inicio, se calcula como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, ya está. Entonces, si la energía es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, entonces, si yo hago rotar el objeto con una velocidad angular, en este caso, pero yo tomo un eje donde el momento de inercia sea mayor, entonces la energía va a ser mayor, por eso tengo que hacer más trabajo, va a ser más costoso, ¿no? De alguna manera el momento de inercia, de manera cualitativa, nos indica justamente, pues, que si es mayor este momento de inercia, se va a demandar más energía para hacer rotar al objeto respecto de ese eje, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Lo bueno de las grabaciones ahora, pues, que pueden revisar lo que estamos discutiendo al inicio todos, así no hayan entrado en un inicio, pueden verlo en este caso posteriormente, ¿ya? Ahorita somos 20, vamos a dar unos 5 minutos, de manera que 10 y 5 ya empezamos la clase así, ¿ya? Cualquier, como hemos estado haciendo, cualquier duda que tengan por el chat, yo trataré de contestarlo lo más rápido posible, ¿ya? Bien, vamos a ver acá. Ya está. Bueno, muchachos, siempre van a haber dudas, ¿no? Por eso les digo que si tienen alguna duda, tienen el video justamente para ver, qué sé yo, y si por ahora tienen más dudas, pueden escribir en este caso, pues, en el Classroom. Me parece que tienen la opción de escribir si tienen alguna pregunta por ahí. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a esperar un ratito más, como les decía, para empezar nuestra clase. ¿Ya? Llegaron a hacer la de la esfera. Yo les envié la de la esfera, en este caso, la de la esfera hueca. Ya se dieron cuenta de que ahí, por ejemplo, habría que hacer la integral ya angular. Más o menos les hice un bosquejo rápido de cómo hacer la integral. ¿Ya? Y la idea era justamente cómo construir la de la esfera, en este caso, pues, sólida, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el asunto ahí, no? Tú tienes en este caso, pues, que la de la esfera hueca es 2/3 de la masa de la esfera hueca por el radio elevado al cuadrado. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es tomar esos cascarones esféricos, ¿no? De modo, pues, que la masa, tú lo puedas expresar así, ¿no? La masa expresarlo como, por ejemplo, la masa entre el volumen. Cuando tú tienes un cascarón esférico, tú tendrías que considerar, pues, que el espesor es delta de R, ¿no? Para que el volumen, ese volumen sea 4pi por el radio al cuadrado, que vendría a ser la superficie de la esfera, y multiplicado por el espesor. Como estoy colocando aquí en este caso. Esa vendría a ser, por ejemplo, el pequeño volumen, ¿no? Entonces, la pequeña masa entre el pequeño volumen vendría a ser igual a la masa de toda la esfera entre todo el volumen de la esfera, para que salgan sus proporciones en este caso, como viste tú en el caso de la esfera hueca, no tomamos pequeña masa entre pequeña área, está en la misma proporción que toda la masa entre todo el área. Entonces, vendría a ser lo que he escrito aquí en el chat, eso vendría a ser el pequeño volumen del cascarón esférico de radio R y de un espesor chiquito delta de R. Entonces,
La pequeña masa entre este volumen va a ser igual entonces a toda la masa entre el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Y integras R desde 0 hasta el radio de la esfera completo, para que te salga. Vas a darte cuenta que salen 2 patadas de ese integral y sale un resultado bien simple, ¿ya? Pero inténtenlo, muchachos, por favor, ¿ya? Sí, yo puse el meme. Yo soy el que puse el meme. Bien. Ahora sí, muchachos, vamos a comenzar. Vamos a ver cuántos participantes somos. Ya sí, ya somos la mayoría, ¿ya? 28. Listo. Ahora, vamos en este caso a comenzar. Ya en este caso hemos tenido nuestro momento. La idea es que no des like, es que comentes. Vamos en este caso pues a comenzar, pero muchachos, pero está bien que no hayan entendido algunas partes, ¿no? Por eso está la grabación. O sea, la grabación donde ustedes tienen que también revisarlo, muchachos. Ese es el punto. Entonces, cuando tú revises la grabación, ahí vas a dar menos like a este meme en este caso. ¿Ya? Ya listo. Ahora sí vamos a comenzar, ¿ya? Muy bien. Vamos a colocar el chat a un ladito. Ya está. Vamos a ver acá un teorema importante. Nosotros hemos calculado el momento de inercia respecto de ejes, donde la mayoría pasa por una línea de simetría, en este caso, en algunos casos coincide con el centro de masa, cuando es homogéneo, pero no siempre los problemas van a rotar el objeto respecto a esos ejes, ¿no? No va a rotar, por ejemplo, para la barra, no va a rotar necesariamente respecto a un extremo, o no va a rotar respecto del medio, puede rotar en cualquier punto de la barra, colocar un eje en este caso, y de manera que la barra podría rotar en principio con respecto de cualquier eje, en este caso. Ahora, hay una manera de evitarse hacer las integrales que ustedes han visto. Esas integrales que vimos respecto al extremo y toda esa cuestión, que integramos de 0 a L como vimos en la clase anterior, no es necesario hacerla siempre. Este teorema te permite hallar el momento de inercia respecto de cualquier eje, pero que sea paralelo al que pasa por el centro de masa. O sea, el que sí tienes que hallar, caballero, sí o sí, es el del centro de masa por integración, si no sabes. Entonces, el del centro de masa, sí, caballero, tienes que hallarlo por integración, como hemos visto la clase anterior. Yo te he dado varios ejemplos. La barra, el anillo en este caso, la esferita también hueca, el cascarón esférico, como se llama formalmente. Ya, esos tienes que calcularlo si es que no los conoces. ¿Ya? Obviamente, pues en el examen, en la práctica, tú vas a tener la ventaja de que vas a tener la información de la mano, así que no hay mucho problema realmente ahí. Lo que sí en este caso queremos, en este caso ver con ustedes, es ¿y cómo construir uno que no pase por el centro de masa? Entonces nosotros vamos a usar este teorema para hallar el momento de inercia para cuerpos respecto de un eje que pase paralelo al que pasa por el centro de masa. Este va a ser el famoso teorema de Steiner. Entonces, fíjate, tú tienes acá un cuerpo de masa m, ¿ya? Suponte que este es el eje de rotación que pasa por el centro de masa. Y para evitar cualquier confusión entre el vector posición y la distancia al eje, yo voy a considerar justamente que este cuerpo tiene un espesor bien pequeñito, ¿ya? Un espesor bien pequeñito voy a considerar que tiene este cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a trazar mis ejes. Acá voy a considerar un elemento de masa m sub i. Ahora vamos en este caso pues a regresar un poco a lo anterior. Yo vi que la clase pasada cuando puse el delta de m, algunos pues patalearon. Así que voy a tratar de regresarlo al mi, a masas discretas. Porque al final, un sistema continuo de masa es como un sistema discreto, solo que la masa, el índice i, pues toma valores bastante grandes realmente, ¿no? Y mientras más pequeño sea ese elemento de masa, con más razón, el valor del índice i va a ser mucho más grande, ¿no? Pero para que tengan la idea de manera cualitativa. Entonces, acá yo tengo una masita justamente de toda esta masa completa, he tomado una masita pequeñita que estoy nombrándole m sub i.
Yo aquí estoy trazando justamente la posición, pero como yo te dije justamente en un inicio, para evitar confusiones entre la distancia y la posición, en este caso al eje, porque no es lo mismo, yo voy a considerar que el espesor es bien chiquitito en este caso. O sea que, por así decirlo, estoy considerando que esta alturita de aquí es bien pequeñita. Porque si fuera muy grande, fíjate, si fuera muy grande, una cosa sería el vector R y otra cosa sería justamente su distancia, en este caso, pues al eje. Y ahí sí habría diferencias a la hora de hacer esta evaluación. Yo voy a considerar justamente la alturita bien chiquita para que prácticamente el R y la distancia al eje de esa masa sean lo mismo, básicamente. ¿Ya? Ahora, entonces, por eso justamente puse esto de aquí, ¿no? Para poder demostrar este teorema, vamos a elegir un sólido cuyo espesor, es decir, la distancia paralela al eje Z en el dibujo, sea justamente bien delgadito, no sea muy ancho, ¿no? Para poder hacer la aproximación que te digo. Acá, me partía acá es delta de MI, es MI, muchachos, ¿ya? Entonces, eso ya lo voy a corregir después, no se preocupen, ¿ya? Entonces, o mejor lo corrijo de una vez, ¿ya? Vamos a corregirlo de una vez. Entonces, aquí es MI. Sí, mejor corregirlo en este caso, muchachos, ya para evitar confusiones en el futuro. Una guardadita. Y entonces, ahora sí. Entonces, este va a ser, como les decía, el vector, el espesor pequeñito, para que justamente la distancia y RI prácticamente tengan el mismo módulo, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo voy a considerar aquí lo siguiente. Entonces, yo estoy calculando el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa. Entonces, yo tendría que hacer la suma que tú ya conoces. La suma del producto de la masa de cada uno de estos cubitos, por así decirlo, con el cual relleno todo ese sólido, multiplicado por su distancia al eje elevado al cuadrado. Entonces, justamente resulta que al descomponer el vector RI, yo voy a tener una componente en X y una componente en Y. Y por Pitágoras, esta sumatoria vendría a ser el momento de inercia justamente respecto pues al eje Z, que vendría a ser justamente la distancia de esta masa hacia el eje Z, esa distancia al cuadrado, y multiplicado por la masita justamente de ese cubito. Y esto vendría a ser el momento de inercia, en ese caso, tomado respecto al centro de masa. Entonces, eso va a ser lo primero que tenemos que notar. Este va a ser un sistema de coordenadas y estoy tomando justamente el origen en el centro de masa. ¿Ya? Hasta ahí no hemos hecho nada nuevo, porque solamente estamos dando idea justamente del cálculo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, a continuación, sí viene el asunto. Tenemos que sacar ciertas relaciones importantes en este caso aquí. Y estas van a ser referidas justamente a la posición justamente de los elementos MI y de estos vectorcitos RI, su posición. ¿Qué relación aparece cuando yo calculo la posición del centro de masa? Y eso sí va a ser importante para la demostración de este teorema. Entonces, si yo elijo el centro de masa como el origen de coordenadas, así como vimos justamente en la clase pasada, entonces el vector posición del centro de masa va a ser 0, porque para este sistema, este eje está pasando justamente aquí por el centro de masa. Entonces, muchachos, entonces acá está el centro de masa. Entonces, como acá está el centro de masa, su vector posición va a ser justamente el 0 otra vez, así como vimos la clase pasada. Ahora, significa entonces que la posición del centro de masa, la coordenada X de la posición del centro de masa y la coordenada Y de la posición del centro de masa, ambas van a ser ceros para este sistema coordenado.
Para un sistema de n partículas, tú ya conoces, pues, ya viste esto en física 1, incluso antes de ingresar, que la posición del centro de masa se calcula como este promedio ponderado de la suma de los productos masa por posición dividido entre la sumatoria de masas. Entonces, esta suma va a ser 0. Pero, como la posición del centro de masa, justamente aquí, como la posición del centro de masa es 0, y estos también por ende son 0, entonces aquí hacemos lo siguiente. Entonces, cuando yo evalúe la coordenada X de la posición del centro de masa, es como partir este vector RI en XY por el vector unitario Y, más YY por el vector unitario J. Entonces, al final, yo voy a tener que este valor, que es la posición del centro de masa, con respecto a este sistema coordenado, va a ser 0, obviamente. Y lo mismo para la coordenada Y. Y por ende, yo voy a tener estas relaciones de aquí. Cuando yo evalúo entonces el producto masa del elemento Y por coordenada X de la posición, esa sumatoria va a ser 0 automáticamente. Porque estamos justamente tomando esto respecto a que la posición del centro de masa es 0. Y la misma sumatoria en el caso de la coordenada Y. Así que muchachos, esta de aquí nos va a ayudar a demostrar el teorema y vas a ver qué fácil es aplicar el teorema al final. Pero tienes que ver la demostración. ¿Verdad? Bien. Hasta aquí tenemos lo de siempre. Este es nuestro centro de masa. Ya sabemos cómo calcular el momento de inercia, la sumatoria de esta masa por esta distancia al cuadrado, que al final se transforma en la suma de los cuadrados de estas coordenadas. Ahora, yo voy a trazar aquí un eje paralelo. Y para ese eje paralelo, yo voy a tener mi propia vector posición para este elemento de aquí. Este es con respecto al centro de masa, esa va a ser la posición de la masita MI. Pero con respecto a este eje paralelo, yo voy a tener otra coordenada, en este caso aquí, distinta, con su propio XY, con su propio YY. Y esto de aquí representa la posición del centro de masa. Acuérdate que aquí está el centro de masa. Esto va a ser la posición del centro de masa, este vector azul, pero medido del sistema que pasa por el eje paralelo. Esto no es 0, obviamente. El que es 0 es si tú tomaras respecto justamente del mismo centro de masa su posición. Entonces, tú vas a tener aquí que considerar lo siguiente. Esta es la masita MI del cuerpo. En rojito tenemos la posición de ese elemento respecto al centro de masa. Este va a ser la posición de este mismo elemento, pero respecto al sistema que pasa por el eje paralelo. Y este vector que va del origen del eje que pasa por el eje paralelo hacia el centro de masa. Y este vendría a ser la posición del centro de masa respecto al eje, respecto al sistema que pasa por el eje paralelo. Entonces, justamente, R del centro de masa, como te decía, es la posición del centro de masa respecto al origen del sistema X', Y', Z'. Y su módulo representa la distancia que separa a estos dos ejes paralelos. A eso se quiere llamarle D. Esa va a ser la distancia que separa justamente a estos dos ejes. Ya. Ahora, tú que eres un tromo en vectores, explicarte esto de aquí ya es una gracia para ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, la posición Y' va a ser la posición, en este caso, respecto al centro de masa, más este vector R que separa justamente a estos dos orígenes. Entonces, en coordenadas yo voy a tener esta relación de aquí para la posición X', que vendría a ser el equivalente a esto, pero respecto justamente a este sistema.
al paralelo. Y lo mismo para el otro. Entonces, esto de aquí simplemente es como hacer la suma de vectores y representar componente a componente cada una de ellas. Hasta ahí, todavía no hemos hecho nada. Solamente estamos renombrando ahora cuáles van a ser nuestras nuevas distancias. Porque ahora esto va a ser, el módulo de este vector negrito va a ser ahora la distancia, en este caso, de esta masita respecto al eje paralelo. ¿Ya? Como te digo, te estoy explicando así lo más suave posible para no confundirte. ¿Ya? Es como trabajar con vectores y ir construyendo en este caso. Ya está. ¿Sí? Entonces, finalmente vamos a calcular el momento de inercia, ¿ya? Respecto al eje paralelo al que pasa por el centro de masa. Y que está separado justamente entre ellos una distancia de, que por Pitágoras va a ser la raíz cuadrada de esta expresión. Entonces, yo estoy calculando el nuevo momento de inercia. Ese se va a calcular con la distancia prima. La distancia prima va a tener sus coordenadas primadas, x' y'. ¿Ya? Son las posiciones respecto al eje paralelo. Pero en este caso, como tú ya sabes la transformación anterior, simplemente reemplazas esto de aquí y elevas al cuadrado cada una de estas expresiones. Yo aquí estoy indicando con llaves del mismo color el desarrollo de cada expresión. Entonces, por ejemplo, acá vas a tener esta sumatoria que es respecto justamente a el sistema centro de masa. Esa es la posición de MI, la coordenada X, respecto al centro de masa. Acá aparece el producto cruzado y acá aparece justamente este producto, centro de masa, X del centro de masa al cuadrado, multiplicado por MI. Y de manera similar aquí al otro lado. Cuando yo factorizo, yo voy a tener este primer término. Este término justamente eran las posiciones de la masa MI respecto al centro de masa, y cuya suma al cuadrado representa justamente la distancia de esta masita al eje que pasa por el centro de masa. Así que esto por definición es el momento de inercia respecto al centro de masa. Y si tú retrocedes un poquitito nada más, en este caso aquí, voy a retroceder un ratito, ¿ya? Lo que te indiqué hace un ratito. Justo estas sumatorias de cada masita y de cada posición medida desde el centro de masa, cada una de esas sumas es 0. Y justo, muchachos, ahí aparecen esas dos. Ambas son 0. Y como esto de aquí va a representar el cuadrado de la distancia, entonces aquí simplemente, como esto va a ser un valor fijo, porque esta es la distancia entre los ejes al cuadrado, lo saco y me queda la sumatoria justamente de todas las masitas, que finalmente es la masa total del cuerpo. Finalmente, muchachos, esta va a ser la expresión justamente del teorema de Steiner. O sea, tanta vuelta hemos dado para llegar a esta expresión, pero expresión que es importante. Entonces, esto es para aplicar a ejes paralelos. Esto es para aplicar a ejes paralelos. ¿Ya? Entonces, tú tienes que tener aquí, este es el momento de inercia respecto de un eje paralelo al que pasa por el centro de masa. Va a ser igual al momento de inercia del cuerpo respecto al eje que pasa por el centro de masa. Así, agua, mi estimado amigo, te doy toda la razón. Yo a tu edad también la primera vez que te vi no lo entendí en este caso para nada, pero dando una repasadita la puedes ver, hermano. Con calma nomás. Por eso le decía justamente que tienen la clase para ver otra vez. ¿Ya? Ya está. No, sí. Obviamente, claro, acá tú tienes que ser inteligente. Acá yo te estoy mostrando cómo vas a calcular. Pero no te van a preguntar cómo demostrar, pues.
Lo que tú vas a usar es esto nada más al final, muchachos. Esto es lo que finalmente tú vas a usar nada más. Yo te estoy demostrando de dónde sale, nada más. ¿Ya? Porque nada me hubiera costado, ya aplica esta vaina y se acabó. No tu problema. Ya, tampoco es así. Hay que explicarte justamente de dónde se derivan las expresiones. Ahora, tú vas a utilizar simplemente esta nota, nada más. Profe, no se demora en subirlo. Ya, como les digo, el asunto no es tanto mío a la hora de subirlo, porque yo quería subirlo desde el lunes mismo. Nos dijeron que nos iban a enviar el enlace a las 8 de la noche del día lunes. Y total que nos enviaron el enlace a las 2 de la tarde del día siguiente. ¿Ya? No es no es que yo no quiera subirlo, ¿ya? Ya bueno, seguimos. Entonces, no, como te decía, todo lo que te he hecho, lo que te he explicado, es para que veas de dónde sale este teorema. Al final tú no te van a pedir nunca demostrar este teorema. Lo que sí tienes que hacer justamente es aplicarlo correctamente. Y lo que tiene que quedarte claro es que estos son momentos de inercia para ejes paralelos. Tienen que ser ejes paralelos uno con el otro. Uno de esos ejes tiene que pasar obligatoriamente por el centro de masa del cuerpo, que por lo general, para cuerpos que son simétricos y homogéneos, el centro de masa se ubica en el punto central. Y tienes que conocer además la masa del cuerpo y el cuadrado y la distancia que separa ambos ejes. Ese es el punto. Eso es lo más importante de este teorema. ¿Ok? La demostración simplemente es para que veas de dónde salió. Eso es todo. Ahora, lo importante es ahora cómo vamos a aplicar esto de aquí. Y para esto ya he traído un ejemplo bastante simpático, fíjate. Yo tengo un disco con agujero, en este caso, es un disco homogéneo de masa n. ¿Ya? La masa, si quieres, se reparte de igual forma en toda el área o en todo el volumen, como tú quieras en este caso considerarlo. ¿Ya? Y la pregunta es, siendo el radio de este disco R, la distancia de ese eje que pasa por ahí al centro justamente del huequito, y pongamos que el huequito tenga un radio R cuartos, ¿ya? Puede ser cualquier radio, yo le puse R cuartos solamente por poner el ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale el momento de inercia respecto de ese eje? Ahora sí tienen que poner F, agua y toda la vaina que han puesto en el chat, muchachos, ¿ya? Ahora sí vale la pena. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Eso es lo interesante. Se puede. Y acá tú tienes que ser inteligente. Tú no conoces el momento de inercia de eso. Pero si tú le sumas eso, completas el disco, pues. Y el del disco total definitivamente lo conoces. Pues. Ya está conocido, está calculado. Es un medio de toda la masa del disco por el radio cuadrado. Nos faltaría calcular simplemente cuál sería el momento de inercia de este disco de aquí con respecto a este eje que está acá. Esa vendría a ser la chamba. Entonces, fíjate. Primero consideremos que es un disco homogéneo. ¿Eso qué significa? Si yo comparo la masa total del disco con la masa justamente de lo que ocupa el agujero, entonces yo tengo la masa total. Yo estoy llamando M mayúscula a la masa que es nuestro dato. M minúscula a la masa que estaría ocupando el huequito. Por ende, cuando complete todo, la suma va a ser simplemente la suma de las masas. Entonces, esta masa M más M está ocupando toda esta área que es pi r cuadrado. Mientras que nuestra masita aquí
con la cual estamos rellenando el hueco, esa solamente tiene un radio de R cuartos, según lo que hemos puesto nosotros. Entonces acá dividiendo, ya tú sabes que va a salir 16 esta operación, paso a restar, y me queda pues que M mayúscula va a ser 15 veces la masa, en este caso pues, que rellena el agujerito. Ahora, hay que calcular este de aquí. Entonces, muchachos, ahí viene tu amigo, el teorema de Steiner. Tú sí conoces el momento de inercia de un cilindro que pasa por su centro de masa. Ese cálculo lo hemos hecho justamente en la clase pasada. Es como tomar el cilindro, digamos, hueco y poner el radio interno 0 para que rellenes todo el volumen completo. Entonces, aplicas el teorema de Steiner. El momento de inercia de este disco de aquí, de este disco, de este cilindro, respecto al eje paralelo, que está separado a una distancia d, va a ser igual entonces al momento de inercia de este cilindrito que pasa justamente por el centro de masa. Y por, en este caso sumado, con el producto de la masa por el cuadrado de la distancia que separa los ejes. Entonces acá tendrías que hacer eso. Recuerda que nosotros estamos considerando m minúscula a la masa justamente que ocuparía el agujerito en este caso. Usted va a hacer un medio de m minúscula por su radio que es r cuartos elevado al cuadrado. Y hay que sumarle esto para calcular justamente ese momento de inercia. Entonces, como tú estás tomando todos los momentos de inercia respecto al mismo eje, el que está pasando justamente por la ubicación del disco total, entonces aquí la suma de este momento de inercia que tú no conocías, más el que has calculado por Steiner, va a ser igual al momento de inercia total. Y entonces aquí ya reemplazas, ya tú sacas el resultado. Ya tú ya sacas el resultado, termina de operar todo, pero no te olvides que este m minúscula es la masa justamente de lo que ocupaba el huequito. Tú tienes que reemplazarlo al final a m minúscula por la masa total entre 15. Ya con eso sacas el resultado final. Eso sí ya te lo dejo para ti. ¿Ya? ¿Por qué se suman o no se restan? A ver, eso sí no... Ah, ya. Ya, primero vamos a responderle a Mariano. Dice, ¿por qué se suman o no se restan? A ver. Lo que pasa es esto. El asunto es este. No, ya o sea, el problema ya está ya. El problema acá ya está. Lo que tienes que hacer simplemente es pasar a restar y despejar solamente lo que te piden, que era el momento de inercia. O sea, lo que te piden es esto. Pasas a restar todo, ya tú mismo eres ahí, porque es una resta Monse, pero no te olvides de reemplazar m minúscula por m mayúscula sobre 15, porque tu dato es m mayúscula. ¿Ya? Yo le he mandado todo a la masita. Ahora, voy en este caso a responder en este caso a su compañero. ¿Por qué se suman o no se restan? Ya. Lo que pasa, mi estimado Mariano, es que tu problema original es de este que tiene huequito en este caso. Este es tu problema original, el que está aquí. Eso es tu problema original. Lo que tú tienes que hacer es justamente construir uno conocido. Y el que tú conoces es el que está aquí, el del momento total. Entonces, si yo colocare... Ah, ya, correcto, listo, ya está. Entonces, si yo coloco este de aquí, relleno todo el disco. Y estoy calculando el momento de inercia siempre respecto al mismo eje. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde salió la relación m mayúscula o la suma de masas entre la masa? Allá. ¿Sabe de dónde salió eso, Ricardo? De esta palabrita. La palabra homogéneo es que la masa se reparte justamente de forma proporcional al volumen o al área en este caso. Yo hubiera puesto, si quieres, una altura h y ponía aquí el volumen, ¿no? O sea, la relación. La masa total es proporcional con el área o con el volumen justamente de este disco. Entonces, por proporción, la masa total es proporcional al área total
Así como la masa M minúscula justamente es proporcional a su área justamente de aquí, que en este caso va a ser pi por R sobre 4 al cuadrado. Esa relación la saqué justamente de la palabra homogéneo. La proporción entre la masa y el área justamente de cada uno de estos. Como te decía, si quieres le puedes poner H, en este caso esta alturita H, pones aquí por H, pones aquí por H, pero al final el H se va a eliminar. O sea, tú lo puedes sacar proporcional o al área o al volumen. Al final va a ser lo mismo. ¿Me expresé con claridad, Ricardo, o todavía no te quedó claro? Por favor, escríbeme en Gracias. el chat. Sí, profe, gracias. Muy bien, no hay ningún problema. Ah, ya. No, la distancia D es parte del problema. Es como que yo he hecho el agujero de radio R cuartos, yo lo he hecho a cierta distancia, en este caso, del eje que pasa por el medio disco completo, nada más. D es una variable del problema. Si quiere le ponemos aquí, claro, tiene que ser menor que R medio, definitivamente, ¿no? Si quieres ponle aquí, pues, R cuartos, acá sería R medios, y acá sería otro R cuartos para rellenar todo el R en este caso. O sea, el D es una variable que tú colocas. No es que tú vas a calcular D, el D es data. ¿Ya? Pero lo que importa es que el D representa la distancia entre el eje que pasa por el centro del huequito y el eje que pasa por el disco completo. Nada más. ¿Estás de acuerdo, Leonardo? Sí, profe. Gracias. ¿Sí, no? Sí. Está listo. Muy bien. Ya está. Listo. Entonces vamos en este caso a continuar. Muchachos, terminan el problema. Yo ya que he hecho la parte mayúscula. Lo que les queda a ustedes solamente es restar y reemplazar M minúscula por M mayúscula entre 15. Nada más. Ya sería la parte, en este caso, más amigable del asunto. ¿Ya? A ver. Les voy a dejar una tareita, ¿ya? Anótenla, por favor, o cuando vean el video, escuchen lo que les voy a decir. ¿Ya? ¿Cuál sería el momento de inercia de este mismo disco incógnita, pero ahora pongan el eje que pase justamente por aquí, que pasa por el medio del hueco? Calcula el momento de inercia de este disco con hueco, pero con respecto al eje que pasa justamente por el centro del hueco, así paralelo en este caso. ¿Ok? Ahora, de repente algún pata, de manera fantasiosa, va a querer aplicar aquí Steiner, entre estos dos. Y te cuento que eso no puedes hacer. Porque Steiner se aplica para el que pasa por el centro de masa. Y te cuento que para este disco hueco, el centro de masa no pasa ni por aquí, ni pasa por aquí. La sugerencia sería, profe, ¿cómo calcula este de aquí? Entonces, yo te voy a pedir que investigues un poquito, esa va a ser tu chamba, ¿ya? Obviamente en la práctica no voy a poner ese problema de aquí porque es un poco más bravo. No es que sea trampa, se puede de todas maneras, pero ya es un poquito más complicado. Y el que se da cuenta podría tomar algo parecido a lo que tú estás viendo aquí, algo parecido a lo que tú estás viendo aquí para resolver ese problema. O sea, el caso inverso, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo le voy a dejar ese de aquí. ¿Cómo sería el momento de inercia de este mismo compadre de aquí? Del que tiene huequito respecto al eje que pasa por el medio. Ahí pueden cranear, analizar. También se puede sacar de manera parecida a este de aquí. Yo más o menos estoy viendo ahorita que se puede. Hay una manera más brava de hacerlo, pero eso ya será cuando hagamos centro de masa. Con centro de masa, con la posición, sale mucho más rápido. Papus, eso sí no sé, hermano. No me preguntes geometría, que eso sí no es mi rubro. A ver, pero la idea básicamente es eso. Ya está. Vamos en este caso a continuar. Bonito el problema, ¿cierto? Ya es, como te digo, es un problema más decente para aplicar Steiner y todo lo demás. ¿Ya? Vamos a continuar. Muy bien. Un teorema también bastante simpático. El teorema justamente de los ejes perpendiculares. Fíjate, nuestros cálculos no sirven vano. ¿Qué pasa, por ejemplo, si regresamos a nuestra situación anterior? ¿Ya? ¿Ok?
Y aquí en general, este no es el eje que pasa por el centro de masa ni nada, es un eje cualquiera, nada más, ¿ya? Yo he elegido un punto y a partir de ahí yo voy a construir justamente y calcular el momento de inercia y voy a tomar como eje de rotación uno paralelo al eje X. Y yo quiero calcular justamente pues el momento de inercia de este pata aquí. Entonces, cuando yo trace la distancia desde el eje hacia la masa MI, justo resulta ser la coordenada Y de la posición de este elemento. Entonces, justo de aquí, esta va a ser la coordenada en el eje. Entonces, para este eje X, esto de aquí va a representar la distancia entre esta masita y el eje que sacamos. Y yo voy a calcular el momento de inercia respecto a este eje. Entonces, lo que yo tendría que hacer es sumar el producto de la masa por su distancia elevada al cuadrado. Y como su distancia va a ser la coordenada Y de la posición de este elemento, va a ser la suma que está aquí acá. Ahora, si yo aquí tengo mi eje de rotación paralelo al eje Y, ahora más bien, esto de aquí, esa distancia va a representar justamente la coordenada X' y prima en este caso. O sea, para esta masita, con respecto al eje Y, esa distancia perpendicular representaría la coordenada de posición XY. Entonces, con respecto a este eje, entonces el momento de inercia va a ser producto de la masa por el cuadrado de la distancia. Muchachos, y lo más simpático de este teorema es lo siguiente. ¿Y cómo calculamos el momento de inercia respecto al eje Z? Entonces, tú ya sabes que tendrías que hacer la suma de aquí, que es el producto de la masa por la distancia del eje Z. Recuerda que estamos considerando justamente que es delgadito, ¿ya? Para hacer esta aproximación y todo lo demás, ¿ya? Eso sí, tómalo en cuenta, por favor. Después ya se puede generalizar y se puede obviar al final el espesor. Entonces aquí, como esto al cuadrado va a ser justamente la suma de estos dos, te queda esto de aquí. Y como tú eres buen observador, cuando tú haces la primera suma con x al cuadrado, estás calculando el momento de inercia respecto al eje Y. Y cuando haces esta suma al cuadrado, va a ser justamente esto. Exactamente, Leonardo, esa es la idea. Tú tienes entonces el momento de inercia respecto a dos ejes perpendiculares al cuerpo. El del tercer eje perpendicular a esos dos va a cumplir esta relación de aquí, ¿no? Siempre y cuando el tercero, el último, sea justamente perpendicular, y en este caso, pues, al plano, por así decirlo, y los otros estén dentro del plano que contiene el cuerpo, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Como este es de un espesor pequeño, esto va a tener una superficie. Entonces, los dos ejes X e Y son ejes que están justamente, son perpendiculares y están contenidos en la superficie. El Z va a ser el perpendicular al cuerpo, por así decirlo, y que sale en este caso del cuerpo, no está contenido en esa superficie. Este va a obedecer este teorema de aquí, que es el teorema de eje perpendicular. Ahora, recuerda entonces nuevamente, voy a repetirte otra vez, ¿ya? Entonces, acá recuérdate que tienes dos ejes perpendiculares que están contenidos, por así decirlo, en la superficie de este cuerpo, ¿no? Que forman, digamos, la superficie de ese cuerpo. El otro va a ser perpendicular a esos dos y va a estar justamente, por así decirlo, fuera del cuerpo. Entonces, en este caso aquí, yo tengo que el momento de inercia de este último, ¿okay?, va a ser igual al momento de inercia respecto a los otros. Ahora, vas a darte cuenta que esto de acá, para aplicar, es más sencillo que el otro todavía. Esta demostración ha sido un chiste comparada con la anterior. El otro ha sido pues una gracia, ¿no? El otro ha sido más bravo. Este acá es más fácil. Fíjense acá. Yo tengo aquí una placa homogénea de masa M, ¿ya? Una placa homogénea de masa M. Entonces,
Como te digo, voy a considerar su espesor del ladito, nada más, ¿ya? Así como en el dibujo bien del ladito del espesor, ¿ya? Acá tengo el eje X. Este eje está pasando a una distancia a medios, ¿ya? Acá tienes el eje Y. Este está pasando respecto al extremo, a B medios en este caso, a la mitad, del extremo de abajo. Y, por ejemplo, te lanzo esto de aquí. Te digo que el momento de inercia de esta placa respecto al eje Y es mv al cuadrado sobre 12. Pregunta, ¿están de acuerdo o no? Y si están de acuerdo, me tienen que decir por qué. Con calma nomás. Ya está. Entonces, mire, justo la ventaja del chat es que algunos compañeros dan su respuesta y más o menos para que la vean. Mira, si tú te pusieras justamente, mira, si tú pusieras acá tu ojito, ¿tú qué cosa verías de costado? No, claro, no, pero me refiero geométricamente. O sea, ¿tú qué mirarías acá? Acá he puesto un ojito. Con respecto a ese ojito, ¿qué cosa mirarías tú? O sea, ¿cómo verías en este caso a la placa? Como un rectángulo, como un exacto. Ya está. Y te das cuenta que se está pasando no por la mitad justamente ese eje. Paso no por la mitad ese eje. Ya está. Ahí está. La clase pasada no calculamos el momento de inercia de una barra que pasa justo por la mitad. Es más, ustedes lo calcularon, porque yo calculé del extremo. Entonces, ya. Entonces, todo, en realidad, casi, claro, era la cuarta parte del extremo, claro, pero el del extremo era la masa por la longitud al cuadrado entre 3. Entonces, como este respecto al medio va a ser la masa por la longitud al cuadrado sobre 12. ¿Ya? Recuerda que nos interesa la distancia de estas masas de aquí al eje, nada más. Y al fin y al cabo, visto de ese lado, es como una barra simplemente. ¿Ya? Como una barra común y corriente. Ahora, vamos a convenir en algo, ¿ya? Si quieren escribir, en este caso, algo al cuadrado, escríbanlo así, ¿ya? Ya. Pregunta. Ese respecto al eje Y, me sale M por toda la longitud de aquí de esta barrita, y esto de aquí sería una barrita de longitud B elevado al cuadrado sobre 2. Tomando en cuenta esto que he puesto aquí de L cuadrado sobre 12, te pregunto, ¿cuál sería el momento de inercia con respecto al eje X? Escríbanlo en el chat, ¿ya? ¿Cómo sería, en este caso, si quieren poner el circunflejo, pongan A94, ¿ya? Igual, pero ¿cómo? ¿Con B cuadrado? Ya, muy bien. Ahora sí estamos hablando del mismo idioma. Exactamente, mis estimados amigos. Ese es el asunto, ¿ya? Tienen que participar, muchachos. A mí me interesa en sobremanera que participen, que la vean de alguna manera. Ya no se queden callados, por favor. Como te digo, si algo no la viste, vas a volver a ver la clase otra vez, ¿ya? Es como te digo, tú tienes que en este caso colocarte en ese eje, ver qué en este caso geometría se forma y calcular tu momento de inercia. Cuando el semestre pasado estaban viendo ustedes la física de una partícula, es fácil, que muchachos, no interesa la geometría, no interesa la forma del cuerpo, al fin y al cabo, que es como una bolita nada más. Pero cuando hablamos del cuerpo rígido, la parte geométrica es fundamental. Muy bien, entonces, fíjense aquí. Recuerda que los ejes que van a formar este teorema de ejes perpendiculares, yo tengo que los dos ejes están contenidos justamente
en la superficie de este cuerpo. Están justamente contenidos, por así decirlo, dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, para que vean, básicamente es lo mismo con X, ¿no? Ya está. Ahora, muchachos, Lucas, les voy a dar así como un pase así para que metan gol solito. ¿Y cuál sería el momento de inercia respecto al eje Z? Por el teorema justamente que acabamos de demostrar, simplemente sería la suma nada más, pues, muchachos. Ya está. Entonces, miren, aplicando justamente el teorema anterior, ¿verdad? Claro. Simplemente sería entonces la suma. Muy bien, muchachos. Así tienen que participar. Ah, no. Gino, tiene que ser la suma de cuadrados, ¿verdad? No la suma al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en el momento del eje Z, simplemente por este teorema hay que hacer esto de aquí, nada más. O sea, el chiste es primero que entiendan las condiciones del teorema. ¿Cuándo lo puedo aplicar? La demostración no te van a preguntar, por lo menos en este curso no. Ya cuando lleves tu mecánica teórica, los que son ingenieros, los que son físicos, ahí sí les van a preguntar más cosas. ¿Ya? Pero muchachos, como les digo entonces, el asunto es aplicar este teorema. Recuerda que este teorema se va a aplicar de esta manera. Estos dos, Leonardo, ¿nos vas a explicar por favor cómo pusiste eso, ya? Porque quiero saber cómo lo pusiste ahí al cuadrado bonito, ¿ya? Salvo que hayas pegado de internet, pero la idea es hacerlo así en el teclado. Ya bueno, el asunto es este. Recuerda que muchas gracias, Leonardo. Recuerda en este caso que, pero lo voy a anotar, ¿ya? Alto 53. Alto 53. Ahora, recuerda que estos dos ejes de aquí, son ejes que son perpendiculares y por así decirlo están contenidos dentro del cuerpo toda su longitud completa, ¿ya? Y forman en este caso ambos ejes el plano de este cuerpo. El otro que aparece fuera, el que va a ser la suma de esos dos, es uno perpendicular y que está pasando, por así decirlo, está fuera del cuerpo, básicamente. ¿No? Como una manera práctica de aplicar este teorema. Dos ejes dentro del cuerpo y el momento de inercia del que es perpendicular y está fuera, por así decirlo, totalmente en este caso pasa por él, pero fuera del cuerpo, va a ser la suma de esos dos. Ya más o menos para que la vean. Ahora, muchachos, acá te tengo una sorpresita. Ya, ese de ahí es conocidazo. Ya, ese es el que hemos calculado siempre. El momento de inercia del patita que pasa por el centro. Ese es conocido. Ya está. La pregunta es, ¿y cuánto valen esos de ahí? Te voy a dejar unos 5 minutos para que trate de resolver el asunto. ¿Ya? Mira, eje Y y eje X forman el plano justamente ahí, ¿no? Claro, o sea, básicamente es aplicar el teorema. Claro, o sea, el asunto es este. Claro, ahí, por ejemplo, el asunto sería ¿por qué es la mitad? Por simetría. Claro, porque si tú vas a ver, claro, en realidad, al final de cuentas, fíjate, no interesa qué eje sean. Puede ser el eje que pase por la mitad de XY, basta que el otro sea perpendicular para que sean iguales, porque al final son cualquier, en este caso, cualquier línea de simetría. Entonces ya sabes calcular el momento de inercia respecto al eje X, sería entonces la mitad de este pata, porque el de X más el de Y te van a dar el de Z. Y por simetría, el de X y el de Y van a ser iguales. Como te das cuenta, son problemas supermonces en este caso. Con la aplicación de los teoremas salen dos patadas, todo básicamente, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregunten, muchachos, por favor. Ya pregunten. Una pregunta. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor?
Una pregunta, profe. Ahora un ratito, ya voy a dejar de compartir un ratito. No, no. Voy a subir mi volumen, ¿ya? Porque está muy bajito. A ver, dime, por favor. No es que... ¿Podría volver a poner la pantalla? Ya, la última. Sí, en la que O alguna estábamos. anterior. En la que estábamos. Ya. A ver. Ya, espérate un ratito. Acá. Dime. Ya, en el disco, cualquier eje que sea, ¿cómo decirlo? Cualquiera que pase por dentro del cuerpo así. Ajá, ¿Ya? sí, va a tenerle el mismo momento de inercia. Sí. Ya, nada más. Porque basta que tomes cualquier otro perpendicular, aplicas el teorema y tiene que salirte lo mismo. Claro. Es como, por ejemplo, no sé si han dado cuenta a veces cuando lanzan una moneda y la hacen girar en la mesa, de manera que gira justamente, pues, la parte más delgadita está apoyada en la mesa, girando. Entonces, su momento de inercia sería mr al cuadrado sobre 4, sería el momento de inercia de ese disco de aquí, ¿no? Ya. A ver, acá hay chats. Vamos a ver el chat. Un ratito. A ver, muchachos, un cinquito. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Ya está, muy bien. Carlos Daniel Parantes, boring. Sí, yo sé que es aburrido, hermano. Ya está. Muy bien. Vamos en este caso a continuar. Claro, ahora, su compañero dice que es aburrido. Bueno, el problema es que no siempre vamos a poder contentar a todos, ¿no? Es un asunto, pues, ya que no se puede, pues, en este caso, controlar. Pero si quieres, puedes pedirle a otro profesor que te deje entrar a su aula, ¿no? No hay problema, ¿no? Yo al final solamente voy a corregir tu par de exámenes, no te voy a jalar, ¿no? Si esa es tu preocupación. Ya está. Entonces, vamos en este caso a continuar. Ya está. No, pero no hay problema, muchachos. Todos tienen derecho a opinar, ¿no? Así como hay un montón de patas que han votado por Keiko, igualito, pues, ¿no? Siempre tiene que haber un pata pues, que vaya en contra del gusto popular, ¿no? Ya listo. Muy bien. Vamos en este caso, pues, a continuar. Muy bien. Ahora, ya hemos evaluado todo el asunto aquí, en este caso, pues, de lo que es el torque de una fuerza. Vamos a ver justamente esto de aquí. Dice, ¿el disco es considerado homogéneo también? Claro, ahorita solo hemos considerado puras geometrías homogéneas. Pero más adelante, de repente podría venir una geometría que no sea homogénea, por así decirlo, de que la densidad cambie con la distancia, qué sé yo, ¿no? Y ahí habría que hacer integrales. En la primera práctica solamente vamos a poner puro homogéneo nada más. ¿Ya? O sea, no se preocupen tanto por eso, ¿no? O sea, la cuestión es sencilla nada más. Pero ya para el parcial, búsquense problemitas, por ejemplo, ¿no? Nosotros pusimos, en este caso, ya. No, podría venir en este curso un problema, pero por ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, era como cuando vimos nosotros esto de, nosotros vimos que era constante esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, para la barra. Ese fue el caso que vimos nosotros para la barra, que era una constante. Pero de repente, tú puedes tener una barra donde la relación de la masa y la longitud ya no sea constante. También puede darse el caso. ¿Ya? Y, por ejemplo, podría venir una cuestión así, ¿no? De que, por ejemplo, a medida de que aumente la distancia, aumente también la masa, ¿no? Y tú dirás, ¿y dónde se podría ver algo así?
Por ejemplo, un ejemplo más o menos, claro, sería ver cómo varía la masa con la posición, claro. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, un bate de béisbol, por ejemplo, ¿no? En un bate de béisbol, en un extremo, tienes una masa, digamos, para cierta longitud, pero si cortas un poco más cerca del extremo donde está justamente el bulto, la masa va a ser mayor. Entonces hay un cambio de la masa con la distancia en este caso. Y entonces ahí, por ejemplo, ya habría que usarse integración para hallar la masa, para calcular el momento de inercia, habría que añadirle algo más para hacer los calculitos en este caso, ¿no? Claro, eso se podría tomar en el examen parcial, pero en la calificada no. Como recién tenemos que arrancar con la práctica y toda la cuestión, y en este caso hacerlo bien, se toma constante, porque la idea es que justamente tengan los conceptos claros. Más interesa que tengan los conceptos claros que tengan 50.000 problemas. ¿Ya? Hay que tener los conceptos claros. Listo. Ahora vamos a ver finalmente este asunto de la rotación. Porque para que un cuerpo, pues, que esté quieto, comience a rotar, debe aplicarse una fuerza. O para un cuerpo que está rotando, interpretar justamente cuáles son las fuerzas que afectan justamente el estado de rotación del cuerpo. Entonces, nosotros vamos a hablar justamente, pues, de esto llamado torque asociado a una fuerza. Recuerda de la ley de Newton, algo que tú ya sabes bastante bien. Es la fuerza la que cambia el estado de movimiento del cuerpo. Fuerza. Por esto va a ser el área. A por B por C sobre 3. Ahí se le coló el audio a alguien. ¿Ya? Se le coló algo a alguien simplemente, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a hablar entonces aquí de lo que es el torque de una fuerza. De como les decía. No. Ya le apagué su micro, no se preocupen, muchachos. Justamente la fuerza, lo que vamos a ver nosotros aquí, esta cantidad llamada torque está asociada con la capacidad de una fuerza para alterar el estado de rotación de un cuerpo. Yo voy a tener aquí el plano de rotación, por ejemplo aquí, un eje, y yo voy a tener en este caso una barra, por ejemplo. ¿Ya? Al tener en este caso pues la barrita, por así decirlo, yo voy a apreciar justamente que las fuerzas, en este caso, al actuar justamente sobre esta barrita, van a cambiar el movimiento del cuerpo. Pero ahora me interesa a mí analizar cuáles son las fuerzas que afectan al movimiento de rotación. Entonces, por ejemplo, esta fuerza paralela al eje, lo que causaría en este caso sería justamente un cambio del movimiento de la barra, pero a lo largo del eje de rotación. Ya sea que la barra esté subiendo o bajando, la que podría hacer eso vendría a ser esta fuerza, por así decir, sacarla del reposo y empezar a subir, o si está cayendo, frenarla, por así decirlo. Pero esta fuerza solamente afectaría al movimiento que se da a lo largo de este eje de rotación. Y no participaría, por así decirlo, en el giro que está dando esta barra. No participaría. Ahora, en el caso de una fuerza radial, yo acá tengo mi eje, acá se está apoyando en este punto, y tengo la fuerza justamente que está pasando por el eje. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí, no afectaría tampoco a la rotación. Es como que tú quieras, en este caso, hacer girar una puerta, ¿ya? A ver un ratito, muchachos. Ya. Listo. Es como que tú en este caso, quieras en este caso, pues, quieras girar una puerta, ¿ya? Quieras girar una puerta, pero aplicando en este caso, pues, una fuerza apuntando hacia la bisagra. O sea, tú aplicas una fuerza, te agarras en el extremo de la puerta, y tú aplicas una fuerza apuntando justamente hacia la bisagra,
Tú no vas a hacer girar esa en la vida, no se puede. ¿Estás aplicando una fuerza? Sí. ¿Esa fuerza va a alterar el estado de rotación? No. Entonces, si el cuerpo pudiera moverse en la línea radial, entonces esta fuerza sí afectaría ese movimiento a lo largo de esta dirección. La única fuerza que en principio sí podría cambiar el estado de rotación vendría a ser justamente esta fuerza que están viendo aquí, que es la fuerza tangencial. Esta fuerza sí puede hacer girar al cuerpo en principio. Sacarlo del reposo y que éste comience su movimiento de rotación. Esta fuerza tangencial. Entonces, por así decirlo, tú tienes el plano de rotación. En este plano se va a encontrar justamente la trayectoria de todos los puntos que realiza el cuerpo rígido en este movimiento. Todititos. Esta fuerza, que es perpendicular al plano de rotación, no va a afectar al movimiento de rotación. Esta no tiene la capacidad de hacer justamente o producir rotación. Para este plano no. De repente para otro plano sí. Pero para el plano que estamos analizando no. Ahora, yo tengo dos fuerzas en el plano de rotación. La fuerza radial y la fuerza tangencial. La radial tampoco afectaría el movimiento de rotación, como te expliqué. Es como pretender abrir justamente o girar una puerta aplicando una fuerza a lo largo del eje. Entonces eso tampoco se puede. Ahora, solamente la fuerza tangencial, por así decirlo, esa de ahí sí tiene justamente la capacidad, en este caso, justamente de cambiarle la rotación, sacarle el reposo y que esta barra comience a girar. Entonces, ni la fuerza paralela al eje, ni la fuerza radial pueden producir cambios en la rotación. Solamente la fuerza tangencial es la única que podría producir cambios en el movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces, tu mejor laboratorio en este aspecto es la puerta. Agarra, por ejemplo, la manija de la puerta y aplica una fuerza paralelo al eje de las bisagras. No vas a hacer nada. Aplica una fuerza hacia la bisagra en este caso. Tampoco vas a producir rotación. Tú tendrías que aplicar una fuerza en este caso, perpendicular, en este caso, a la puerta, ¿no? Y en este caso, fijarte que esa sí podría ser, ¿no? ¿Qué resultaría ser la fuerza tangencial? ¿Ok? Entonces, de todas las fuerzas que hemos analizado, solamente la tangencial podría producir cambios en la rotación, la única. ¿Ok? Ahora, vamos en este caso pues a continuar. Entonces, no todas las fuerzas alteran el estado de rotación, es decir, cambiar la velocidad angular con la que rota el cuerpo respecto al eje. No todas en este caso van a producir ese cambio en la velocidad angular. Entonces, la fuerza radial solo cambia la orientación de la velocidad de giro de cada punto del cuerpo rígido, más no la rapidez con la que gira. ¿De dónde me amparo para darte esta afirmación? Esta afirmación me amparo, muchachos, en un viejo amigo conocido de ustedes, que es en este caso el movimiento MCU. En el MCU tú tienes la aceleración centrípeta, que te indica que está cambiando, en este caso, la dirección de la velocidad, la orientación de la velocidad. Eso es lo que te está indicando la aceleración centrípeta, producida por fuerzas que están en la línea radial. Pero justamente, si solo hay aceleración centrípeta, solamente cambia la orientación. La rapidez con la que gira se mantiene constante. Si es que la única aceleración que aparece es la centrípeta producida por la fuerza radial. Entonces, esa sí es importante para el movimiento de rotación, por supuesto que es importante, pero no hace que vaya o más rápido o más lento, es decir, no cambia su velocidad angular. La velocidad angular es la misma, a pesar de que esas fuerzas actúen. Ahora, la fuerza paralela al eje tampoco cambia. Ya, acá es tampoco, acá falta la palabra tampoco.
ver, un ratito voy a corregir. La fuerza paralela al eje tampoco. Ah, no, perdón. Sí, sí, estaba bien. Me había equivocado. La fuerza al eje cambia el estado de movimiento, pero a lo largo solamente del eje, en este caso de rotación, nada más. Pero no va a alterar el estado de rotación. O sea, como vimos en el caso anterior, ¿no? Esta fuerza... Entonces, ahí está. Ya está. Entonces, como les decía, esta fuerza solamente cambiaría el movimiento respecto a la línea de rotación, nada más, o sea, para arriba o para abajo, por así decirlo, pero no participaría en los cambios del giro. Solamente la tangencial sería la única que tiene justamente esa capacidad. Entonces, la fuerza tangencial altera la rapidez a la que gira cada punto del cuerpo rígido, así la va a alterar. La rapidez de giro, tú sabes que se calcula pues del DMSU y de cualquier movimiento en general, como el producto de la magnitud de la velocidad angular multiplicado por el radio. Y como cada punto del cuerpo rígido tiene su radio de giro fijo respecto del eje, porque acuérdate que no hay movimiento entre las partículas entre sí en el cuerpo rígido, en sus partes, entonces el cambio de la rapidez implica automáticamente un cambio en la velocidad angular. Y si tú te acuerdas un poquito también del movimiento circular, la fuerza tangencial produce la famosa, pues, aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial tiene la cantidad asociada llamada aceleración angular. ¿Ok? Entonces, esa justamente de ahí, las fuerzas tangenciales son las que finalmente producen el torque. Porque estas cambian la velocidad angular del cuerpo. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto con el torque. Tú tienes que analizar primero cómo es el movimiento de rotación del cuerpo rígido. Por así decirlo. Ver un punto del cuerpo rígido y ver justamente la trayectoria que hace que va a ser un círculo. Lo segundo que hay que ver es justamente, respecto a esos círculos, las fuerzas que actúan en este caso, las que lo van a cambiar, son aquellas que van a ser tangentes a esos círculos, por así decirlo. Esas son las que van a cambiar finalmente de todo el cuerpo su velocidad angular de rotación. Que vaya a ser que vaya más rápido, más lento en este caso. Profe, Dígame. Dime. las fuerzas, ¿podría poner en la pantalla, por favor? Sí, lo que pasa es que está que se cruza un montón acá el chat en este caso. Ahorita lo voy a arreglar, no te preocupes, un ratito. ¿Okay? La voy a poner acá un ratito. Ya, dime. Dime, te escucho. Ya, profe, ¿la fuerza radial y la fuerza paralela dependen de la fuerza tangencial o son independientes No, uno de lo otro? todos son, acuérdate que la fuerza es una sola y tiene sus componentes independientes cada una de la otra, ¿no? Claro. Claro, entonces no, o sea, por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, un cuerpo apoyado en una superficie y tendríamos la fuerza de contacto, ¿no? Por ejemplo, no es como, imagínate un disco que está girando, apoyado su plano en la mesa. Está girando, dando vueltas en una mesa. Por ejemplo, la fuerza normal sería como una fuerza paralela al eje. Esa no cambiaría el estado de rotación. Pero la que sí cambiaría el estado de rotación es la fuerza de rozamiento, porque sería perpendicular a la normal y se opone justamente pues al movimiento entre las superficies. Entonces, por ejemplo, la fuerza normal sería una paralela, pero la tangencial en este caso, que sería la fricción, sí en este caso pues afectaría el movimiento de rotación, ¿no? Claro, porque al principio tú tienes simplemente esto de aquí, ¿verdad? Tú tienes simplemente estas fuerzas. Pueden ser que las tres sean justamente componentes de una sola fuerza, pero cada una de sus componentes va a tener efectos distintos. Al final, la que produce los cambios va a ser en este caso, pues, la componente tangencial. Esa es la que produce los cambios en la rotación, la componente tangencial de la fuerza. Ya está. Entonces, esa es la que nos interesa para hablar de esta cantidad llamada torque. Esta de aquí. ¿Listo? Ahora, suponte que tenemos aquí una barra
el plano justamente vertical vendría a ser el plano de rotación y el eje de rotación es un eje perpendicular. Yo tengo acá una fuerza F. Yo voy a considerar ahora, porque la que es paralela al eje no me interesa por el momento. Me interesan las fuerzas que están en el plano de rotación, donde va a girar cada uno de ellos. Entonces, yo voy a trazar justamente aquí y voy a observar que desde el eje hasta la línea de acción de la fuerza, yo voy a trazar este vectorcito. Y voy a trazar este vectorcito por una razón. Ese vector sale justamente desde el eje hasta ese punto del cuerpo donde está pasando la fuerza. Y yo voy a descomponer esta fuerza en los componentes. Entonces, la de color rojito, que es esta de aquí, cuando esto gire y forme su círculo, vamos a poner acá la trayectoria, cuando esta gire y forme su circulito así, perdonen la chuequedad, entonces la fuerza de color rojito vendría a ser en este caso la fuerza tangencial. Y justamente esta fuerza es la que produce el cambio en la rotación. Entonces la línea de acción de la componente de módulo F seno de teta justo no pasa por el eje. Esta componente de aquí justamente es una perpendicular a la línea justamente que sale del eje hacia donde pasa la fuerza. Y resulta ser la componente tangente. La otra componente de la fuerza, que es esta de aquí, justo pasa por el eje. Y esta vendría a ser la componente radial. Entonces en la rotación solamente me interesaría conocer justamente aquí la fuerza tangencial, en este caso que sería la que produce el cambio en la rotación. Entonces resulta pues que la distancia del eje a la línea donde pasa la fuerza y la fuerza que produce justamente el cambio en la rotación son justamente ambas perpendiculares, esas dos de ahí. La magnitud de la fuerza tangencial, ¿no? Y este vectorcito que sale del eje hacia donde pasa la fuerza, van a ser en este caso, pues, perpendiculares, los dos en este caso, ¿no? Ahora, a algunos no les gusta analizar así. A ver, un chat ahí por aquí. A ver, muchachos. Una pausa para ir al baño, por favor. Claro, por eso le decía 5 minutitos. A ver, ya, 11:20 continuamos, ya, para que vayan al baño. 11:20 continuamos. No, para nada, muchachos. Yo también quiero ir al baño. Ahí, en 4 minutos regresamos.
A ver. La página anterior, a ver, allá. ¿Está? Ya. Claro, o sea, en amarillo tú tienes la trayectoria, ¿no? En amarillo tú tienes la trayectoria que haría este punto a la hora que comience su rotación. Entonces, en ese momento le estamos tomando una fotito y estamos analizando cómo se comporta esta fuerza, sus componentes. Entonces, en ese instante, tú tienes que una componente va a ser radial, que va a ser la F coseno, por así decirlo. F coseno del ángulo que forma estos dos vectores. La otra, la tangente, que va a ser F seno de teta, de módulo, esta sí afecta la rotación. Entonces la que te interesa es esta, que no pasa por el eje, porque si pasa por el eje sería una fuerza radial, pues obviamente, que justamente va a ser perpendicular con la distancia del eje a la línea donde pasa la fuerza. De lo que nos interesa es eso. Por eso que al final estamos viendo que la distancia del eje a la línea donde pasa la fuerza y esta que es F seno de teta, esas dos son en este caso vectores perpendiculares. Ya está. Claro, eso si tú quieres descomponer la fuerza, ¿no? Porque a veces no, para hacer el cálculo del torque no es necesario descomponer esa fuerza, ¿no? Pero te estaba mostrando el efecto, ¿no? Ya está. Ya está. ¿Seguimos? ¿Sí, no? Tiene que seguir, muchachos, ¿ah? Go. Ya está, sí, vamos. Entonces, su compañero me había pedido que regresara esta diapositiva, su compañero Ricardo, ¿ya? Básicamente para aclararles nuevamente el asunto de la fuerza, ¿no? Lo que nos interesa es la componente tangencial de la fuerza en este caso. Esta es la que va a producir justamente el cambio de la velocidad angular. Esta fuerza no va a producir el cambio de la velocidad angular, ¿ok? Pero de participar en el giro, lo que va a influenciar esta fuerza radial va a ser en el cambio de la orientación de la velocidad, pero no de la velocidad, pero del vector velocidad, el de metros por segundo que es tangente a la trayectoria. Tú ya conoces su cinemática. Lo que nos interesa es el cambio en la rotación, y el que afecta a la velocidad angular, y por ende a la rotación de todos los puntos, o del cuerpo rígido respecto a este eje, va a ser la componente tangente. Esta es la que nos interesa. Resulta pues que esta fuerza tangente y esta distancia son perpendiculares. Ahora, si en principio ustedes no quieren descomponer la fuerza, fíjate que el ángulo va a ser el mismo. Lo que pueden hacer es trazar una perpendicular en este caso. Completando en este caso angulitos, veríamos que esta distancia de aquí sería perpendicular a la línea de acción de esta fuerza de aquí. Esta de aquí le suelen llamar brazo de palanca en este caso. ¿Cómo se traza el brazo de palanca en este caso aquí? Se va a trazar desde el eje y de manera perpendicular a la línea de acción de la fuerza.
Resulta pues que son perpendiculares esas dos, y lo curioso es que el producto del módulo de la fuerza y de este compadre de aquí es igualito, hermano, que el producto justamente de la distancia y de la fuerza tangencial. Esta distancia a la línea de la fuerza que estás viendo aquí, de aquí a aquí directamente, donde está aplicándose la fuerza, y la fuerza tangente, van a tener el producto RF seno de θ. Exactamente. Y con el brazo de palanca igualito aquí en este caso también. Con este brazo de palanca te va a salir en este caso pues el mismo producto de aquí. Ahora, el módulo del producto vectorial. Claro, pero la pregunta, ¿cuál es? ¿F con R o R con F? Esa es la pregunta. Entonces, ahora, hay que ver en este caso en qué orden se da el producto vectorial en este caso aquí. ¿Ya? Entonces, tú tienes tu eje de rotación y todo lo demás. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestra fuercita. Ese va a ser justamente lo siguiente. Si yo coloco los vectores R con F, juntando sus orígenes, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. ¿Ya? Cuando F actúa, está produciendo un cambio en principio de sentido, en este caso de rotación antihoraria. Y cuando yo coloque R con F, los vectorcitos, en este caso aquí, uno con el otro, yo voy a observar que el ángulo que va de R a F va a tener siempre la misma orientación del sentido de giro que produce la fuerza. O sea, siempre que tú coloques los orígenes de los vectores R con F y te fijes en ese momento la rotación que se produce, el cambio de la rotación que se produce, entonces de R hacia F, justamente aquí, yo voy a tener este ángulo que va en sentido antihorario. Igualito justamente a el sentido de rotación que está produciendo la fuerza que está viendo. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Pones en este caso tu mano derecha, de R a F, el pulgar te va a indicar hacia arriba cuando con tus 4 dedos imites el giro de este ángulo. Entonces, imitando el giro de este ángulo, con tus 4 dedos de la mano derecha menos el pulgar te indica la dirección de este producto. Entonces, cuando tú veas este producto para arriba, pones tu pulgar hacia arriba, los otros 4 dedos te van a indicar automáticamente cuál es el torque que produce esa fuerza. Entonces, el sentido que nos interesa es el de R con F. Acá lo hice en sentido, en este caso, pues, antihorario. Y a continuación aquí, yo aplico la fuerza. En este caso, la rotación que produce sería horario. Entonces, cuando tú coloques R con F otra vez, R con F, los orígenes juntitos, entonces el ángulo que va de R hacia F va a generar justamente el mismo cambio de rotación producido por esta fuerza, que va a ser en este caso en sentido horario. Al hacer tu producto vectorial, ese va a apuntar entonces hacia abajo. O sea, siempre tú vas a ver que cuando hagas R con F, ese producto vectorial siempre va a apuntar de esta manera. Cuando tú hagas el producto vectorial de R con F, los 4 dedos te van a indicar el sentido de giro que está produciendo justamente esa fuercita, desde el reposo o su efecto en este caso en el cambio de rotación. Ese va a ser el asunto con el torque. Muy bien. Entonces aquí, fíjate en lo siguiente. Si yo, en este caso, fíjate aquí, y eso es experimental, y eso sería fundamental que lo hagas en tu casa, si tú aplicas más fuerza para abrir la puerta, esta fuerza va a cambiar más rápido su movimiento de rotación en el tiempo, va a girar más rápido, y cada vez más rápido se aplica más fuerza. Por eso que la capacidad de girar la capacidad de alterar la rotación, que es el torque, con la fuerza va a aumentar. Más fuerza, mayor torque. Pero también fíjate, ¿qué pasa si tú aplicas la fuerza para girar una puerta, pero bien cerquita a la bisagra? Tú puedes aplicar una fuerza, pero si la distancia es pequeña, tú vas a producir un cambio de la rotación muy pequeño, realmente. Pero a medida que tú apliques la fuerza más lejos de la línea de las bisagras, con esa fuerza puedes hacer que gire más y más rápido cada vez.
Bueno, como te digo, eso es experimental. Me hubiera gustado estar en el aula con ustedes y hacer justamente eso en la puerta del aula, ¿no? Para que vean, en este caso, la parte experimental. Pero lo puedes hacer en casa, como te digo, ¿no? Entonces, la capacidad de alterar el estado de rotación va a depender de la magnitud de la fuerza y de la distancia del eje a la línea de acción de la fuerza. El laboratorio, bueno, el laboratorio todavía no hemos definido el asunto bien, pero ya les explicaremos dentro de pronto, ya no se preocupen. Entonces al final, fíjense que cuando yo me fijo en el producto, justamente de aquí, RF seno de teta, como su compañero ya se había dado cuenta, y por la naturaleza vectorial del sentido de giro que produce la fuerza, ya sea horario o antihorario, el torque finalmente se calcula de esta manera, como R con F. Muchachos, recuerden que esto va a depender del eje, porque el R justamente se mide desde el eje hacia la línea de acción de la fuerza. Ya, eso va a ser importante cuando analices el torque. Va a depender del eje que tú analices el cálculo del torque. Su unidad va a ser Newton metro en sistema internacional, es la medida de torque. Y R se traza, como te digo, desde el eje y en general hasta cualquier punto contenido a la línea de acción de la fuerza. ¿Por qué? Porque al final, mira, imagínate que esto sea la fuerza. ¿Ya? Imagínate que esto sea la fuerza. Aquí tú tienes el eje. Hacer el producto vectorial de este compadre aquí, R1 con F, y hacer el producto vectorial de R2 con F, va a ser lo mismo. Porque R1 tú lo vas a descomponer como un vector perpendicular más un vector paralelo a F. Y como se supone que saben producto vectorial, ¿ya? Cuando tú tienes dos vectores paralelos, ¿cuánto va a ser su producto vectorial? Cuando tienes dos vectores paralelos, ¿cuánto va a ser su producto vectorial? Ya, entonces fíjate acá. Entonces, tanto R1 como R2, ¿ya? Esa su nota no tienen que sacar en la práctica, por favor, ¿ya? Entonces, fíjense aquí. Entonces, R1 y R2, cuando tú descompongas, van a tener siempre el mismo vector perpendicular y distintos vectores paralelos a él. Pero cuando hagas el producto vectorial, los vectores paralelos no importan. No, ¿cómo vas a eliminar el primero? No tienes que eliminar ninguno. Es más, el que jala física a dos muchachos, pucha, que ya se pasa, ¿no? Ya eso sí es imperdonable, ya no tienen perdón de Dios, ¿no? Tienen que aprobar el curso, ¿verdad? Dale. Ahora, entonces, como les decía entonces, cuando haga el producto de R1 con F o de R2 con F, el producto, en este caso vectorial, va a ser el mismo, porque van a tener el mismo vector perpendicular, pero diferentes vectores paralelos. Pero al final los paralelos no importan. El Susti, ¿cómo decir al Susti? ¿Estás loco tú, no? Ya miren acá. A ver. Entonces, vamos a hablar aquí del torque sobre una partícula. Ahora, cuando hablamos del torque sobre una partícula, tú dirás, profe, pero si hemos definido todo el asunto para lo que es el cuerpo rígido. Entonces, ¿cómo voy a calcular el torque sobre una partícula? Bueno, en realidad, de alguna manera se puede evaluar. Porque si bien es cierto esta cantidad es para alterar el cuerpo rígido, su capacidad, su estado de rotación, ¿qué pasa si el eje se ubica a una distancia de modo que el tamaño del cuerpo se vuelve irrelevante? Como por ejemplo, ya, levantaron la mano. Puedes escribir en el chat, mi estimado Davis, ¿ah? Y que quiero preguntar, escribe, no hay problema. A ver, ¿de qué se trata tu consulta, hermano? Activa tu micro, por favor. A ver. Alguien levantó su manito y creo que la bajó. Bueno. Ya listo. A ver, entonces como le decía, si bien esta cantidad está asociada con la capacidad de alterar el estado de rotación del cuerpo rígido, si el eje está a una distancia, de modo que el tamaño del cuerpo se considera pues relevante,
ya podemos considerar eso como partícula. Como por ejemplo lo que se va a hacer cuando se estudia el movimiento planetario entre la Tierra y el Sol, por la tremenda distancia que separa la Tierra y el Sol, a pesar del tamañazo que tienen en comparación con nosotros, el radio solar y el radio pues, terrestre, van a ser partículas, en este caso ambas, si consideramos su movimiento, en este caso debido al efecto gravitacional. Ya vamos a hablar de eso ya dentro de unas semanas. Entonces, vamos en este caso aquí a considerar eso, ¿no? Que el eje está a una distancia tan grande que el tamaño del cuerpo se considera irrelevante. Este va a ser el eje de rotación, va a ser la fuerza, va a ser R, y entonces el torque simplemente sería R con F como siempre, nada más, ¿no? Ya en este caso, pues como el tamaño del cuerpo rígido a esta distancia se vuelve irrelevante, ya se podría considerar como partícula en este caso. Y entonces, como la fuerza tangencial es la única que va a alterar pues, el estado de rotación del cuerpo rígido, esta vendría a ser la manera de calcular el torque. Entonces, hasta ahí no hay en este caso nada nuevo, ¿ya? O sea, el torque se sigue calculando igual, pero lo que nos interesa es analizar justamente algo que va a salir de esa operación. Ya en 15 minutos terminamos, ya, no se preocupen, ¿ya? Yo sé que se quieren ir, también yo me quiero ir, aunque no lo crean. Entonces, fíjense. Recordando que la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del cuerpo, donde la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad del cuerpo, entonces observemos lo siguiente. Cuando yo hago la operación R, producto vectorial con P, y la derive, yo voy a tener entonces la derivada justamente aquí. No me quiero ir, señor Stark. Te has confundido el profesor, es el profesor Caro, ese pata. Entonces, aquí. En este caso, yo tengo aquí que la derivada va a ser la velocidad común y silvestre, y la cantidad de movimiento es m por v. Y otra vez, la jugada de siempre. Cuando tenemos el producto justamente vectorial de dos paralelos, esto va a salir 0. Entonces elimino. Se va a eliminar. Pero me queda el otro producto que es el R por el producto de aquí, que justamente es nuestro querido amigo, pues, R producto vectorial con F, y que no es otra cosa que torque. Entonces acá estamos encontrando una relación bastante interesante, ¿verdad? Esta cantidad R producto vectorial con P, a la hora que yo derive esto respecto del tiempo, la derivada de este producto vectorial R con P me da el torque de la fuerza. Entonces, hermano, fíjate aquí. ¿Qué pasaría si esa fuerza no fuera tangencial? Si no fuese radial. Entonces, si la fuerza fuese radial, ¿cuánto va a ser ahora? 0 va a ser el torque de esa fuerza respecto al eje. Va a ser 0. Entonces, hermano, aquí, fíjate lo siguiente. Cuando yo tengo una fuerza que sea radial, el torque va a ser 0. Pero que el torque sea 0 va a significar que R producto vectorial con P va a ser constante. Pues. Vuelvo a repetir. Si mi fuerza es radial, es decir, no produce torque, ese torque va a ser 0. Pero si este torque es 0, significa entonces que como es la derivada de esta cantidad, entonces R producto vectorial con P, esa cantidad sería en este caso constante. Entonces, muchachos, fíjense aquí. Por lo tanto, si tenemos esa situación, si esta fuerza no produce torque, esta cantidad va a ser un vector constante. Recuerda que el torque es la capacidad de la fuerza de alterar el estado de rotación. Pero si el torque es 0, significa que la fuerza no cambia el estado de rotación. Y entonces, si esta fuerza no cambia el estado de rotación, esto va a ser una constante para ese movimiento de rotación en particular, que va a mantener su velocidad angular y todas las demás notas constantes. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí
esta es la información más importante del torque en este caso. Porque la idea en física siempre es encontrar cantidades que se conserven. Así como la energía, así como la cantidad de movimiento, estamos viendo que en este movimiento de rotación hace su entrada esta cantidad R producto vectorial con P. Cantidad cuya derivada es el torque. Si el torque es cero, no hay cambio en la rotación. ¿A qué va a ser equivalente que el torque sea cero? A que este vector se mantenga constante. Si el torque es cero significa que no cambia la rotación, esto significa que R producto vectorial con P, en este caso también, se va a mantener constante. A esta cantidad R con P se le va a llamar cantidad de movimiento angular. En algunos libros le llaman momento angular. ¿Ya? Entonces, esta cantidad va a ser constante siempre que no haya cambios en la rotación. ¿Eso qué significa? Que la fuerza no realice torque. ¿Ok? Por ejemplo, sin ir más lejos, muchachos, hablando del movimiento planetario, ustedes que saben gravitación y todas las demás cosas, la fuerza de gravitación, por ejemplo, va a actuar de manera radial. Entonces, en el movimiento, en este caso planetario, esta cantidad sería una constante, por ejemplo. Y eso vamos a ver justamente ya más adelante, ya atacando todo este asunto ya de manera formal. Entonces, esta cantidad va a ser una constante para el movimiento de rotación siempre y cuando no haya torque. Si hay torque, obviamente esa cantidad va a cambiar. ¿Ok? Recuerda que estamos en el marco de una partícula. Ese es nuestro marco de trabajo. Entonces, esta va a ser nuestra cantidad de movimiento angular, R producto vectorial con P, y esa va a ser su unidad en sistema internacional. Ahora, lo interesante va a ser conectar estas cantidades, muchachos, con lo que hemos visto del momento de inercia. Se pueden conectar tanto el torque como esta cantidad aquí. Y sobrado lo hacemos en 9 minutos, fíjense acá. Entonces, lo interesante es ver que esta cantidad derivada es el torque. Eso es lo más en este caso saltante. Y que si el torque es cero, no cambia el estado de rotación. Y si no cambia la rotación, es porque este vector es constante. Entonces, ese es el asunto aquí de la construcción de esta cantidad física llamada cantidad de movimiento angular. O momento angular que le llaman también. Ahora, el chiste va a ser asociarla justamente con las cantidades torque, el torque y el L, asociarlo con el momento de inercia. Esto es facilito, miren, dos patadas. Entonces, aquí simplemente te estoy refrendando todo lo que te expliqué en una expresión. Siendo L la cantidad de movimiento angular, la derivada del momento angular respecto del tiempo va a ser el torque. Entonces, así como la fuerza, ustedes han visto en física 1 eso, es la razón con la que cambia la cantidad de movimiento lineal, o sea, el vector P respecto del tiempo. El torque es la razón con la que cambia la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. Ahora, como te digo, esta relación es directa. Lo que quería mostrarte es la relación con el momento de inercia. Tienes la velocidad angular, tienes el R, tú tienes la velocidad, que esa es conocidaza del movimiento circular, como W producto vectorial con R. En el movimiento circular, la velocidad viene dada por este producto vectorial, R contra ultra conocido. Luego, la cantidad de movimiento angular, que es L igual R cruz P, habría que hacer el producto justamente vectorial de R con P. ¿Ya? Pero, aquí tú vas a tener que la velocidad es otro producto vectorial. Y acá tienes triple producto vectorial. Pero, hermano, no te alarmes, porque eso es facilito. Aplicamos esta identidad vectorial recontra conocida, hermano, que seguro en física 1 lo has hecho su profe. ¿Ya? Ahora sí, esto es un poquito de agua, si no te acuerdas, hay que revisar esta parte. ¿Ya? Pero como te digo, lo puedes chequear con calma. Está en todos los libros esta expresión. ¿Ya? Entonces, aplicando aquí a esta expresión, exactamente, o cascada, como le llaman, aplicamos esto de aquí. Ah, que demuestre eso, oye, no te pases, eso es de física 1, pues oye. Ya, no te pases, es física 1. Si fuera física 2, sí lo demuestra. A ver, miren. A ver. Ya, lo que sí les puedo dar es un libro donde está, me estás mintiendo.
No, pero en física 1 han tenido que hacer eso, ¿no? O no han hecho realmente en física 1, pero la verdad, profe, la verdad. ¿Han hecho o no han hecho? ¿No? ¿En serio no han hecho? Su compañero dice que es en lineal. Ya, bueno, entonces sí han visto esa expresión. Ya, voy a tratar de buscarle la demostración más sencilla posible, ¿ya? Ya se las envío más rápido. O mañana, qué sé yo. Ya, porque también tengo que preparar la diapositiva con muchachos. Esto no se hacen solo. A ver, miren. A ver. Entonces, seguimos. Ya para terminar. Entonces, yo tengo aquí que el L va a hacer esta operación. Entonces, tomando en cuenta esta identidad vectorial, no es tan complicado de demostrar realmente. ¿Ah? Entonces, reparto. Producto escalar del primero con el tercero y afuerita queda el segundo vector. Producto escalar del segundo con el tercero y afuerita el primero. No, del primero con el segundo y afuerita el tercero. Así en este caso más o menos es el orden. Pero tú que todo lo sabes, tú ya sabes que este vector W y R son perpendiculares. Así que este pata muere, pues. Y te queda el producto R.R. Ya está. Que tú sabes que es el módulo del vector al cuadrado. Y te queda entonces la masa por el módulo de R al cuadrado, que no es otra cosa que tu viejo amigo, pues, el momento de inercia, que sería en este caso para una sola partícula, nada más. Y esa sería la expresión del vector justamente L, ¿no? El R cruz P, que tú has calculado, que lo puedes calcular también, ¿ya? Simplemente es el momento de inercia de la partícula multiplicado por la velocidad angular, ¿ya? Ahora, como tú eres palomía, recuerda que la derivada de esto es el torque. Y si la derivada es el torque, fíjate que el momento de inercia, su derivada va a ser 0, pues. Porque no cambia ni la masa ni la distancia. Entonces, para ese caso particular, si tú derivas respecto al tiempo la cantidad de movimiento angular, este compadre sería justamente el pata que va a cambiar respecto al tiempo. Entonces, aquí, fíjate aquí, recuerda que la fuerza tangencial es la que realiza torque y cambia la velocidad angular. Por lo tanto, si cambia la velocidad angular, produce la famosa aceleración angular alfa. Luego, tú tienes que la fuerza tangencial produce la componente tangencial de la aceleración. Componente tangencial que les han demostrado hasta en la academia incluso, que se calcula de esta manera. Aceleración tangencial igual aceleración angular producto vectorial con R. Así que muchachos, para la otra clase repasen su producto vectorial porque vamos a usarlo bastante, ¿ya? Su producto vectorial tiene que tenerlo al fresco, ¿ya? Rapidito darte cuenta de las propiedades, si son paralelos, son perpendiculares, ¿ya? Todo eso no, tiene que tenerlo al fresco, ¿ya? Tiene que repasar. Entonces, si yo reemplazo esto en la expresión de la segunda ley de Newton, ¿ok? En la expresión del torque voy a ver lo siguiente. El torque respecto al eje va a ser R producto vectorial con F. Pero como F va a ser la fuerza tangencial, por segunda ley, la fuerza tangencial, la suma de fuerzas tangenciales es el producto de la masa por la aceleración tangencial. O sea, M por aceleración tangencial. Otra vez aparece triple producto vectorial, hermano. Otra vez la misma gracia. Entonces, aplicando la identidad anterior, tenemos, ¿no? La que queda por demostrar, aunque ya me han dicho que lo han hecho en lineal, ¿ya? No lo he demostrado, pero tampoco no es tranca, ¿ya? Entonces, aquí vas a tener R con R y R punto alfa. Y otra vez, R con alfa son perpendiculares. Si R con alfa son perpendiculares, ya tú sabes en este caso, pues, que esto va a ser cerámica. Y te queda simplemente esto de aquí. Entonces, la cantidad de movimiento angular, mira, el L, que es R cruz P, ese L que es R cruz P, se calcula como el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular W. Y el torque, que es R cruz F,
y que es la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo, es I por alfa. Entonces, muchachos, yo les voy a pedir, por favor, que esta última parte chequeen otra vez, que también traten de buscar la demostración de esa identidad vectorial. No es tan complicado realmente como les digo, ¿ya? Bien, aquí vamos a parar por hoy, ¿ok? Vamos a parar por hoy aquí. Les voy a enviar, no, solamente voy a subir en este caso los videos nada más, porque el PPT siempre aparecen cosas nuevas. O sea, sus preguntas que ustedes hacen, yo las anoto aunque no lo crean, para tratar de mejorar el PPT. O esta es una versión beta del PPT si quieren verlo así. ¿Ya? ¿Ok? A ver, muchachos. Ya. No, las explicaciones es por eso. No es que no les quiera pasar, pero el video sí lo van a tener de todas maneras. El video sí. Y en el video le toman sus fotitos, pues, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Listo. El video lo voy a subir, ojalá que sea hoy día en la noche. Si no, mañana al mediodía lo subo, hermano. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya saben que el día viernes tienen su prueba de entrada. Ya conversaremos en este caso. ¿Ya? Listo. Muy bien, Profesor. muchachos. Dígame. Profesor, una consulta es, el ejercicio que nos dejó, ¿eso se lo tenemos que enviar o algo? No, ¿cómo se elimina la prueba de entrada? Estás poseído por el diablo que tienes hoy. No, No, disculpe. no, estoy respondiendo ahí en el chat, hermano. No. Ah, La pregunta es para que en este caso, pues, traten de resolverla en este caso. ¿Cómo plantearían respecto a ese eje que pasa por el hueco? Eso es lo que nos interesa analizar, su análisis. Eso es lo más nos interesa. ¿Ya? Porque tienen que practicar también, o sea, tú puedes ver ahorita la clase y toda la cuestión, pero lo que nos interesa justamente es analizar cómo es tu capacidad de análisis ante una situación parecida, nueva, ¿no? Un ejemplo. No va a tener nota, ¿no? Pero de todas maneras, pónganse a hacer estos ejemplos que pasan, ¿ya? Muy bien, muchachos, eso sería todo. Nos vemos.